tocado muchos temas, las manos que crean el chocolate, es su papel en lo económico, social, en lo religioso, pero nos falta ir un poco más atrás, aquella época prehispánica donde tenía un valor incalculable este cacao y el transformarlo en chocolate y que nos lo enseñan en la escuela, pero como que nos quedamos un poco limitados. ¿Qué nos podrías decir al respecto del consumo prehispánico del chocolate? Pues creo que es una parte muy importante, Pepe, para entender por qué es que México le dio el chocolate al mundo. México le ha dado tantos productos maravillosos al mundo que a veces pensamos que se fueron de estas tierras como una materia prima, como podría ser el jitomate, el aguacate, el maíz, bueno, la lista pues interminable, ¿no? Sí. De productos. En el caso del cacao, lo que México le dio al mundo es toda una cultura, porque como bien mencionabas, no solamente era un alimento, sino tenía que ver con los rituales religiosos, y era una moneda y estaba presente en la vida de los mexicanos prehispánicos en cada momento. Entonces no se va una materia prima, sino se va toda una cultura y un conocimiento. El chocolate se sabe que los primeros que lo aprovecharon fueron los mayas, de esto hace más de 30 siglos. Y los mayas aprendieron a cómo cultivar este árbol maravilloso del cacao, y no solamente el árbol, sino a cómo crear todo un ecosistema de cultivos asociados al cacao. O sea, era una especie de dominio de la mano del hombre sobre la selva, que creo que es muy importante. Cómo manejar sustentablemente la selva para que las familias se pudieran beneficiar, y hasta hoy en día es el mismo caso, no nada más del producto del cacao, sino de otros cultivos que crecían alrededor del cacao. El cacao crece en una selva tropical y va acompañado pues de todo un ecosistema muy sofisticado. Entonces, este conocimiento pues de gran importancia, ¿no? Además, luego conocen cómo fermentarlo, que es importante para el sabor del cacao, y cómo secarlo y procesarlo para luego hacer distintos productos. Los mayas y posteriormente los mexicas lo mezclaban. Esto era no nada más una cuestión de placer, sino era una medicina preventiva y curativa, que bueno, ya sabemos todas las propiedades del cacao, pero imagínate su potencial mezclado con hierbas, con flores, con raíces, que tenían pues distintos propósitos de cura y de prevención de enfermedades. Entonces, y desde luego pues de sabor, ¿no? Uno de los principales saborizantes que vale la pena recordar es la vainilla, también regalo de México al mundo y que se acostumbraba a mezclar con el cacao. Entonces, imagínate pues la delicia de los sabores, que es el placer del cacao con estos perfumes de distintas flores. Wow. Entonces, bueno, pues se tomaba como medicina, se tomaba en las ceremonias importantes, desde luego en los matrimonios, era la moneda. Se dice que en tiempos de los mexicas, pues en sus tiempos de oro, el emperador Moctezuma tenía en su palacio grandes cantidades de cacao guardadas, que eran pues la fortuna del imperio, ¿no? Y con eso se hacía la paga y se distribuía el dinero y se compraba en los tianguis prehispánicos, y además pues se consumía en enormes cantidades, ¿no? Decían que se tomaba no sé cuántos litros al día. Decían Cuenta que la se leyenda, tomaba, ¿no? claro, ¿no? Y es real. Decían que se tomaba más de 10 tazas de cacao al día. Pero hay que imaginarse nuevamente que esto era una bebida muy ligera, muy nutritiva, diluida en agua, pues no teníamos leche, aún no llegaban los españoles, no se usaba el azúcar, si acaso se endulzaban algunas bebidas de cacao con miel. Entonces era una bebida muy energética y muy sana, y muy afrodisíaca, por cierto. De Moctezuma, que era pues este gran galán, ¿no? Como se le conocía, está escrito, y no es leyenda, que tomaba la bebida del cacao para tener acceso a sus mujeres, literal. ¡Uy! Me puse colorado. ¿Verdad que sí? Muy, muy interesante esto. Un poquito, así que una probadita nada más del consumo prehispánico del chocolate. ¿Hay alguna bibliografía, independientemente de darnos nuestra vuelta al mucho y conocer más de este tema, alguna bibliografía que tengamos los mexicanos acceso para conocer toda esta cultura? Mira, es amplia, hay muchos estudios desde muchos puntos de vista, desde luego el histórico. Quizás valiera la pena mencionar la traducción que hizo Miguel Lior Portilla, que es pues este grandísimo historiador, de los poemas de los mexicas. Algunos de ellos están plasmados en el museo, entre ellos el poema de Texcoco de Netzahualcóyotl, el rey poeta, que es una cosa bellísima y que además nos hace pensar en el cacao como algo del momento, ¿no? De que tienes que tomar el cacao y vivir la vida y bailar y cantar y disfrutar de esta gran fiesta, porque no siempre va a estar uno aquí, ¿no? Es una especie de filosofía. Y bueno, pues ese es un libro maravilloso para leer los poemas mexicas. Y además hay mucha investigación que se ha hecho, tanto arqueológica como histórica como gastronómica,
de la herencia que nos dejaron los mayas y los mexicas, que perdura hasta hoy en día, ¿no? ¿Nos puedes dar la ubicación del Mucho para la gente que anda de vacaciones en la Ciudad de México o la dirección de internet para la gente que esté en otras partes y quiera acceder? Claro que sí. Para los que nos visiten, estamos en la calle de Milán, número 45, esquina con Roma, en la colonia Juárez. De muy fácil acceso, estamos a unas cuadras del Paseo de la Reforma, donde cruza con Insurgentes, abiertos los 7 días de la semana. Y para los que no estén en la Ciudad de México, pueden ver nuestra página web, que es www.mucho.org.mx, y ahí en nuestras redes sociales, pues constantemente se mueven cosas que nuestro público nos aporta. Perfecto, muchísimas gracias por este tema del consumo prehispánico del chocolate, y no se pierdan esta exposición ahí en el Mucho, el Museo del Chocolate, cuya directora, la arquitecta Ana Rita García Lascurain, ha estado con nosotros platicando en varios programas de la Hora Nacional. Gracias, Ana Rita. Muchas gracias a ti, Pepe.